Hoy os traemos una receta de una de nuestras razas autóctonas más conocidas y emblemáticas. Vamos a hacer una tosta de presa ibérica con reducción de Pedro Ximénez y queso curado. Y os vamos a contar por qué es tan especial esta raza. El cerdo ibérico es una de nuestras razas más conocidas y populares tanto dentro como fuera de España. Todos tenemos en mente la imagen de esta raza alimentándose en las dehesas, criándose en grandes extensiones de terreno, comiendo bellotas y en términos generales manteniendo una sostenibilidad con su entorno. Y esta forma de crianza natural y tradicional es precisamente la misma que tenemos en el resto de nuestras razas autóctonas, amparadas por el logo 100% raza autóctona. Ya os hemos hablado en otras ocasiones de nuestras razas autóctonas y del logo 100% raza autóctona. Os recordamos que este logo no se trata de ninguna marca comercial. Es un sello oficial que nos garantiza la pureza de una raza. Y ahora y así nos vamos a poner manos a la obra con la receta. Para ello lo primero son los ingredientes. Usaremos unos 600 gramos de presa ibérica. Esto nos dará para preparar unas cuantas tostas, perfecto para una cena con invitados. 250 ml de caldo de pollo. 125 ml de Pedro Ximénez. 3 cebollas pequeñas o bien una mediana. Un diente de ajo. Utilizaremos unas rebanadas de pan para tostas. Unas lonchas de queso manchego curado. Un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Una cucharada grande de maicena. Lo primero que vamos a preparar es la salsa de reducción de Pedro Ximénez. Para ello troceamos la cebolla y troceamos también el ajo. Y lo echamos en la sartén que tendrá un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Y lo cocinamos hasta que empiece a coger color. Ahora añadimos el vino Pedro Ximénez y dejamos que reduzca hasta la mitad más o menos. Ahora le echamos una cucharada grande de maicena para espesar la salsa. Si finalmente viéramos que no nos ha quedado suficientemente espeso, podremos echarle más maicena. Ahora añadimos el caldo de pollo y dejamos que hierva unos 5 minutos. Una vez hervido, nos lo llevamos para triturarlo bien triturado con una mini pimer o algo similar, y si queremos que nos quede muy fina, podemos pasarlo por un colador. Ese será el momento de rectificar de sal si fuera necesario. Y ahora ya sí, nos toca la parte más importante de la receta, la preparación de la carne de presa ibérica. Pero antes os vamos a contar un poco más sobre esta. El producto más conocido internacionalmente es sin duda el jamón ibérico y otros embutidos ibéricos, pero existen también una serie de cortes frescos y nuevos muy apreciados dentro y fuera de la Unión Europea, como son la presa, la pluma, el secreto, el violín e incluso el lagarto ibérico. Los cerdos ibéricos, amparados por este logotipo, se crían libres en el campo, comiendo todo tipo de alimentos saludables que le da la naturaleza, y todo esto siempre acaba dando sabor a las carnes. Son animales muy rústicos que contribuyen a la limpieza de los montes y que están perfectamente adaptados a un ecosistema concreto, la dehesa. De hecho, el cerdo ibérico está muy extendido en áreas de dehesas arboladas, especialmente en el suroeste de la geografía española. Sin embargo, lo que posiblemente no todo el mundo sepa es que esta raza tiene variedades. 3 de esas variedades están en peligro de extinción, como desgraciadamente también lo están la gran mayoría de las razas que están adheridas al logo 100% raza autóctona. Y por ello, gracias a este logo, contribuimos a su difusión. Y ahora ya sí, vamos a cocinar la carne. Para ello vamos a utilizar una sartén, que pondremos a fuego medio o fuego lento, ya que no queremos que se nos queme. Echamos un chorrito de aceite de oliva virgen extra y ponemos nuestro cerdo ibérico. Primero lo sellamos por todos sus lados y después lo iremos cocinando durante unos 20 minutos, dándole la vuelta de vez en cuando para que no se carbonice ni se quede demasiado seco. Ten en cuenta que si tu pieza es más finita que esta, deberás tenerlo menos minutos, y si es más gruesa, lo deberás cocinar durante más tiempo. Una vez cocinado, cortaremos los filetes de un tamaño apropiado para las tostas, ni muy grueso ni muy fino. Una de las características de esta raza es la grasa infiltrada intramuscular. Esto le da a la carne un sabor y una ternura especial, porque es en la grasa donde se concentra gran parte del sabor y porque esa combinación de grasa y músculo hace mucho más tierna la carne. Además, los animales de esta raza que se han alimentado de bellotas presentan ácidos grasos monoinsaturados más saludables y producen menos colesterol. Por otro lado, la presencia de esta grasa intramuscular está muy asociada al ejercicio. Esto nos indica que el animal ha vivido en libertad y feliz y ha hecho ejercicio en su búsqueda de comida por el campo.
Y ya para finalizar nuestra receta tendremos que preparar también las tostas, pero ya verás que este paso es muy sencillo. Simplemente tendrás que tostar las rebanadas de pan en una tostadora y después le ponemos por encima el queso y lo gratinamos o bien en el horno o bien en el microondas, lo que te venga mejor. Sobre esto vamos a colocar los deliciosos filetes de presa ibérica y sobre ello echamos la reducción de Pedro Ximénez. Y ya está, con esto tenemos una receta facilísima y deliciosa de nuestro querido cerdo ibérico. Siempre que veáis este logo, probad productos de nuestras razas, porque además de ayudar a nuestros ganaderos y la subsistencia del mundo rural, estamos combatiendo la despoblación rural y la extinción de nuestras razas. ¡Chao, cocinacas!